Hoy vino Marcos Victorica a visitarme desde Miami. ¿Qué haces, Marcos? Muy bien, che, ¿cómo andan? El año pasado estuviste acá. Sí, claro, el Nos año conocimos pasado el estuve año- acá y ahora de vuelta. Bien, de visita. Siempre, obviamente, este es mi país y las raíces de uno no se cambian ¿Cómo nunca. te presento? Como escritor, como economista, como futurólogo, como... Mira, presentame, y voy a ser súper orgulloso de esto, presentame como decía Einstein cuando le preguntaban si era un genio. Decía, no, solo soy curioso. Yo Un soy curioso. curioso, un curioso, un curioso. Esto. Y quería empezar un poco haciendo reflexión respecto de la AMIA, pero básicamente religiosa. Mira, soy de tradición católica, pero yo creo mucho en Dios o llamarlo como quieras. Ahora, Ujú. cualquiera que crea en otra cosa, no hay nada más estúpido que matar a nombre de Dios a otro ser humano que es hijo de Dios. Claro, O sea, es una locura, total, por injustificable, definición. desde todo punto de vista. Y otro tema que tiene mucho que ver con lo que él comentaba, que es cierto, claro, Irán es uno de los pocos estados teocráticos. Y fíjate que el estado, originalmente, Moisés, obviamente era el líder del grupo, era el profeta y el jefe. Ahora, eso se dividió hace 2500 Exactamente. años. O sea, Claro. el estado teocrático es una señal de barbarie. O sea, atrasás 2500 años. No importa en quién creas. Es totalmente... Creo que el rey David fue el primero que empezó a dividir sí. el estado de la religión. Correcto. Claro, porque al principio Y ya era... había en la época del rey David internas políticas Claro, dentro del pueblo de exacto. Israel, por eso no podían estar todos Exacto. iluminados por Dios. Se Exacto. pensaban distinto y Exacto. tenían tantos poderes que la política iba por un camino y la divinidad por otro. Exacto, entonces vos, pero estamos hablando de 2500 años, no podemos seguir hoy con ningún estado Impresionante. teocrático. Dicho sea de paso, hagamos un poco de acto de contrición y en perspectiva tener cuidado con que no nos pase. Latinoamérica era el proyecto de la ciudad de Dios, Ujú. Claro, sí, 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 sí. digamos. Ujú. Con lo cual también hay que cuidarse en nuestra región Sí, sí, de sí. no entrar en eso. Y fíjate que, por ejemplo, figuras que realmente fueron los creadores de la República, como Urquiza y Roca, fueron muy combatidos porque fueron los que separaron claramente la religión del Estado. Del Estado, exactamente. Bueno, Totalmente. Alfonsín también tuvo Ujú. Bueno, muchos, sí. durante su mandato varios problemas por hacer tanto hincapié en el republicanismo, en el laicismo, en que la Bueno, política claro. tenía un camino exclusivamente humano. Exacto. Mira, yo leí en algún lado una definición muy linda que dice, la religión es como un zapato. Cada uno puede usar el que le quede bien. Ahora, nadie puede pretender que vos uses el zapato del otro. Me pareció Claro, fácil, excelente. clarita, Totalmente. excelente. Interrespetable. Vos sabés que, muy breve, pero estoy leyendo la historia del pueblo americano de Paul Johnson. Ajá. Qué bueno. eso. Sí, y estamos, por llamarlo de algún modo, en la prehistoria, 1690, Ajá. que todavía ni siquiera se declaró la independencia, ¿no? Pero ya están las colonias, ya hay 1 millón de personas que emigran desde Inglaterra, emigraron desde hace siglos desde Sí. Inglaterra, y ya también están llegando de Alemania, de Suecia, pero sumándose a ese nuevo contingente político que tiene como premisa la libertad, una libertad todavía no académica, una libertad espontánea. Sin normas. Exactamente. Una libertad sin normas. Exactamente. Operativa. Claro, Operativa, exacto, exactamente. operativa, Muy bien. sí. En el medio de este momento de gran crecimiento, se desata la persecución religiosa Claro, de las brujas de Salem. claro. Empiezan a matar mujeres Ah, eso es ahí. Coincide. acusándolas de brujas, Ujú. que es un retorno al medioevo peor que los países europeos de los cuales venían. La Inquisición. Que había claro, habido seguro. persecución, pero no en ese momento histórico. Ahí ocurre una persecución religiosa de altísima gravedad. Y Johnson dice que muy rápidamente los propios americanos se dan cuenta de que se están volviendo locos, retornan al cauce, retornan al laicismo. Esa locura, ese fanatismo genera un efecto rebote que es ya nunca más van a volver a ser tan religiosos como fueron antes, que era una libertad paradójica porque todos te venían con el calvinismo, el angliquismo, Sí. etcétera. Se empiezan a separar de la religión como línea rectora y hacen acto de contrición del fanatismo que padecieron
Y dice Johnson, muchos pueblos distintos tuvieron esos momentos horribles, pero pocos como los americanos de ese momento fueron capaces de reaccionar tan rápido y reconocerlo como un error. Bueno, fíjate vos que es una cosa muy interesante que tiene que ver con lo que hablábamos de los Estados Unidos, que esto lo discutieron mucho los padres fundadores, Claro. que fue la Constitución americana habla de Dios, no habla de ninguna religión. Claro. Y fíjate, aún el billete es muy esotérico, Sí. está el triángulo, son todas cosas de creer en otra cosa, pero ninguno te menciona una religión. Claro. Y esto creo que es parte de lo que ha permitido lo que ellos llaman el melted pot, o sea, el lugar donde todo se junta, La integración. porque ellos eran perseguidos religiosos de Exacto. Inglaterra. Claro, Es muy exacto. interesante. Otra cosa interesante, bueno, hablo un poco de esto Sí, porque sí, al vivir sí, allá. claro, adelante, sí. Otra cosa interesante es que yo creo que parte del odio o la inquina que existe de Latinoamérica respecto a Estados Unidos es porque en la época de la colonia, estos eran los herejes. Porque para los ultracatólicos, que era Latinoamérica, estos eran los herejes que se fueron de Inglaterra. Claro. Y además, si vos te fijas en el mapa, era toda Latinoamérica menos una franjita, que es lo que hoy es Massachusetts, Nueva York. De golpe esta franjita se expandió y los de este lado quedamos con la vena. Claro. Mirá. Digo, porque muchas de estas cosas están como en el ADN, ¿viste? Que vos no entendés, decís, ¿por qué anti-yanqui? Mira, yo digo una cosa, para mí Estados Unidos es el mejor país del mundo en promedio. Quiere decir, Ujú. tiene muchas cosas muy buenas y muchas cosas terribles. Ujú. Como todo. Ahora vamos a desmenuzar. ¿Cuánto hace que vivís en Estados Unidos, Marcos? Casi 10 años, 8 años. Ya 10 años. Pero Sí. te fue muy bien. Me fue muy bien, me está yendo muy bien con mi negocio, que en el fondo, otra vez, exporté una idea argentina. Que es Vos la sos yo le contaba, él es el caso de que a veces agarras una nota en el diario La Nación, o en el diario que sea, y decís, el argentino que se fue de Argentina en la crisis tuvo una idea y la rompió. Es que, Gonzalo, Es el típico caso, es ese es lo típico que yo te caso. dije ayer, de que no hay ningún motivo para que los argentinos no salgamos adelante. No hay ningún impedimento en nuestro ADN porque los argentinos triunfan en el mundo. Dijo con mucha claridad, una idea que exporté de la Argentina o que importé a Estados Unidos, Claro. sin Sin duda. porque funciona en cualquier parte del mundo, menos acá, no por quiénes somos, sino por cómo nos portamos. Claro, exacto. Bueno, acá estamos. Está vino Marcos de visita, así que lo sumamos esta noche pensándolo bien. Charla de amigos, charla de actualidad. Hay un par de temitas de actualidad que quiero repasar. Después voy a hablar un poco de Jujuy, que hoy está la reta allá con Morales y estuve toda la tarde metido en ese tema, en el medio de lo que viene. Pero vamos a hablar mucho de Estados Unidos, del futuro. Vamos a hablar de dónde estamos nosotros, cómo se nos ve a nosotros desde allá. Con la experiencia de un argentino que va y que viene. Vamos a hablar de emigrar, vamos a hablar un poco de hacia dónde va el mundo. Marcos y yo tenemos un diálogo de WhatsApp permanente, Sí, de alguna permanente, manera, ¿no? Que absolutamente. se nutre. Y siempre estamos hablando de estas cosas, así que lo vamos a poner ahora en el aire de la radio. Y quédense, les va a resultar interesante de veras. Así que les pido que se relajen y se queden del otro lado. Vamos al Mitre Informa primero y seguimos haciendo esta noche pensándolo bien. Estamos a pura charla acá, a pura charla. De repente descubrimos que, Birmacher es admirador de Henry Kissinger. Y resulta que un día Henry Kissinger cenó en la casa de Marcos Victorica acá en Buenos Aires. No sé, ¿de dónde? ¿Cómo fue eso? Mira, el cuento fue muy divertido. Había ocurrido el tequila. Entonces, un poco, y había elecciones o no sé. Entonces, yo y un grupo de amigos dijimos, estaba el peligro de que Menem quisiera girar a la izquierda porque el tequila se derrumbó todo. Entonces dijimos, ¿quién traemos para que le diga dónde está el mundo? Impresionante. Y lo trajimos a Kissinger, que tuve el honor de que estuviera comiendo en casa. Y- Lo tuve 48 horas, estuve al lado de Kissinger todo el tiempo. 2 o 3 cosas, algunas, digamos, básicas. Obviamente lo quería ver medio país. Entonces en un momento le digo, doctor, no me da la agenda porque no me da el tiempo. Me dice, Marcos, cuando hablemos de la agenda, nunca más me mencione el tiempo. Le digo, ¿cómo? No, me dice, la agenda es un tema de prioridades. Usted me dice cuáles son las 10 prioridades y esa es la agenda. Y eso es lo que vamos a hacer. Y es fabuloso, es cierto, ¿viste? Porque uno muchas veces dice, no me da el tiempo, no. Lo que es lo Establecer la prioritario. prioridad y no tenés problema de tiempo. Pero un pragmático también. Absolutamente. Y después la otra cosa increíble
fuimos a 20 reuniones de cosas. El tipo en un minuto te decía, lo importante es esto, sea que estuvieran hablando de metalmecánica, de estrategia, de lo que fuera, Sí. una cosa increíble. Y después dijo algunas de las cosas que están en el libro, una de las cuales hablando de que lo que sacó a Alemania con Adenauer fue la capacidad de Adenauer de promover la humildad. Inclusive hay una frase, hace 10 días me publicaron una nota con este título, que Adenauer dijo en el Congreso, señores, ¿ustedes saben quién perdió la guerra? La perdimos nosotros. Porque los alemanes querían seguir confrontando con Estados Unidos. Sí, Y Adenauer sí. le dijo, no, este no es. Y esto es lo que logró que Alemania, y lamentablemente tiene muchas cosas parecidas con la situación argentina. Argentina es uno de los países, lamentablemente, más decadentes de los últimos 60, 70 años, y debe ser el país que más ha, no sé si digamos, que ha confrontado mal con Estados Unidos. Bueno, en estos días, Marcos, tenés un ejemplo muy pungente. El ministro de Economía va a negociar con el FMI con una mezcla de protesta, de malicia hacia el FMI y a la vez considerándose un héroe si logra acordar. Es decir, por un lado, todo nuestro destino depende de que el FMI nos diga que sí a nosotros. Por otro, lo insultan y lo rechazan. Y finalmente no hay ningún proyecto autónomo de país. Porque vos podrías decir, la deuda es uno de nuestros problemas. Sin duda. Pero este es nuestro proyecto y somos un país hermano con Estados Unidos porque es una democracia igual que Italia, igual que España. Sin embargo, tenemos que arreglar lo del FMI como otro tema más. No hay ningún tema de la nación. El único tema es contra Estados Unidos y de rodillas en la realidad. Escúchame, por pero la pensá necesidad. que desde que en la guerra jugamos más o menos al revés en la Segunda Guerra. Claro. Después hicimos Bradeno-Perón. Después al Malvina. Después Alfonsín tuvo el entredicho con Reagan. Después Kirchner lo ninguneó a Bush. Es el país más grande del mundo. O sea, ¿sos vivo o sos tonto? Digo, quiero decir... Vení, volvete acá, recién dijiste en los 90, cuando Menem, tequila, inestabilidad y teníamos un temor de que girara a la izquierda y el mundo estaba para un lado. ¿Por qué? Contale a la gente qué estabas haciendo vos en los años 90. Yo en los años 90 tenía una consultora de comunicaciones y relaciones institucionales, tenía un montón de clientes del Estado, recién hablabas de Coras y muchos otros. Antes fui jefe de campaña de Angelos Cristina Guzmán, no es ideológico, pero O sea, ¿conocías la política muy de cerca. Dicho lo cual, y esta es una divisoria de agua de siempre, nunca a mí me llamó un juez. Tuve contrato con el Estado, nunca me llamó un juez. Quiero decir, Sí. porque parte de lo que hay acá, que inclusive los escuchaba antes de escuchar las campañas, la Argentina está atrasada en el debate. El debate ideológico no es más económico. La economía no se discute más como ideología. Probablemente el país más capitalista del mundo es la China. ¿Te queda Sí, claro? claro, Quiero claro, decir, desde luego. hoy en ideología se discute si las plantas o la droga sí o no, si el tema del verde o el medio ambiente, Sí. el tema del sexo. Otra temática, nadie discute más el tema de si es la economía capitalista o no. Va de vuelta, China creció gracias a que se volvió capitalista. O sea, no existe más. Entonces vos ves la discusión acá, los términos, es como irte a 50, 60 años atrás. Anquilosada. Y que no existe más, porque ya se probó. Cuando vos viste que Alemania de un lado, que es como la calle Mansilla de un lado de enfrente, de un lado creció como una bestia y del otro estaba retrasada, evidentemente hay algo que era diferente ahí. Está que era, probado por todos lados. por todos de lados. mil modos. De hecho, que China se haya vuelto capitalista. Que haya explotado. un día. Claro, la China de Mao. Ujú. ¿Cuándo empezó a crecer? Cuando se fue capitalista. Entonces, no hay la discusión, eso es mirar para atrás, mirar por el espejo retrovisor. Y en esa época de los años 90 hubo una oportunidad de país. Hubo una oportunidad enorme que fue ayudada por, que ahora vamos a hablar, porque yo creo que la oportunidad está de vuelta. Bien, ahora vamos a Parte de las oportunidades es cuando hay un gran cambio tecnológico, porque el cambio tecnológico, ¿qué hace? Abarata los cambios estructurales, por ejemplo, el cambio de los 90. Imagínate si hubiéramos tenido que cablear con Entel todo el país, todavía estaríamos cableando. Claro. Con el celular, de golpe, el 90% de los argentinos pasó a comunicarse. Esto es un cambio tecnológico. Claro. Entonces, con muy poca plata, un país que básicamente chico puede dar para adelante.
En este momento estamos en el umbral de un cambio tecnológico que el celular va a quedar hecho una hormiga. Ujú. Porque vas a poder... El 5G es el ducto, el cañón, pero en realidad la inteligencia artificial, que ahí hay otro fantasma, la inteligencia artificial ya está funcionando hace 5 o 10 años. El celular tuyo debe tener 200 aplicaciones de inteligencia artificial. Tu auto hay 1000 cosas que tiene. Claro. Está muy instalado Exacto. ya hace mucho tiempo. Ahora lo que viene es la capacidad vía el celular o los teléfonos, por un lado de educación a distancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vos vas a poder, el chico que está en Las Lajas, en vez de tener que andar 10 kilómetros a caballo para ir a la escuela, va a poder ser educado en su misma casa. Obviamente esto demanda otra cosa que es moneda, que después si querés hablamos. Claro. Pero por un lado. Por otro lado, la salud. La salud implica, gran parte de los diagnósticos te los va a dar el celular. La presión, la oxigenación en sangre, varias cosas, la temperatura, tu parámetro vital y móvil. Exacto. Lo vas a tener de otro por- lado, con tu ADN, Ujú. te van a poder recetar una aspirina que es para vos, distinta que la que es para mí, porque vos tenés otro ADN. Esto aumenta la esperanza de vida enormemente. Y esto en nivel de penetración global, esto está sucediendo ya en... Esto ya está empezando a venir. Y cuando digo está empezando a venir, son cosas de 6 meses, un año. Otra que es fabulosa, y aparte hay otra cosa que es muy importante, la tecnología tiene un poder de igualación social enorme. Vos pensás, si el chico de Las Lajas puede tener la misma educación que el de Capital Federal, es fabuloso. Sí. Yo he visto en González Catán a las 5 de la mañana gente haciendo cola para pedir turno en el hospital. Ujú. Eso se acaba con esto. La inteligencia artificial te maneja todo, te dice cuándo tenés el turno, qué tenés que tomar. Otra cosa que está viniendo es que las computadoras las vas a poder manejar hablando. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que aún el tipo, digamos en el extremo, que no sabe leer, va a poder manejar una computadora. Claro. Va de vuelta, el efecto de igualación social y de incremento de nivel de vida es enorme. Vos estás geolocalizado, geoposicionado en Miami, en Estados Unidos. Sí. De todo esto te enterás por qué y cómo. Bueno, buenísima pregunta. ¿Cuáles de las cosas que yo viví como inmigrante? Que hay muchas cosas duras, después podemos hablar, difíciles. En un país como Estados Unidos que tiene estabilidad, vos laburás mucho, trabajo más de lo que trabajaba acá en horas, pero las horas libres, mi cabeza está libre. Desde que estoy en Estados Unidos, escribí 2 libros, leí más de lo que le había leído acá en 20 años. Sí. Porque tenés la cabeza libre. Porque Entonces, no tenés preocupaciones. y porque no te pasa todo eso que ustedes hacían en el primer bloque, no pasa. Y claro, que gana vos tenés, masa, o no sea- masa, ¿cómo se llama la red de área? Te da lo mismo. O sea, si mañana en vez de Biden gana no sé quién, yo ni me entero. O sea, pero te vos contás es transversal, porque digamos, el tipo que tiene un laburo, todos tienen un laburo, exactamente. después hay tiempo, Hay tiempo y hay crédito, que es la clave, ¿no? hay crédito. Ahora después hablamos de la moneda porque me parece Sí, que hay es que un tema llegar ahí, sí. central de Argentina. Sí. Pero entonces vos, yo leo mucho, yo soy curioso. Entonces yo quiero saber en qué mundo vivo. Yo no me quiero ir de este mundo sin saber dónde viví. Y donde empezás a meterte, está lleno de libros, de cosas. Hay uno que se llama Tomorrowland, la Tierra del Mañana. Si leen inglés, léanlo porque es fabuloso. Que ahí muestra las principales cosas que ya están pasando. El otro que les decía hoy antes afuera son los anteojos virtuales, que el ejército los maneja ya. Pero entonces el anteojo te va a decir para jugar, vos vas a entrenar a Rosario y vos vas a poder mirar el campo y te va a mostrar el campo como era hace 200 años, 500 años, lo vas a estar viendo. Pero además te vas a cruzar con un tipo y te va a decir, por ejemplo, no le prestes plata a este porque es deudor. O sea, toda la información que está en la internet Te va a la tenés bajar. en el anteojo. Eso está, llamémosle, a horas de pasar. Estaba el otro día, justo hablamos esta semana de la película Misión Imposible. Claro. Ujú. Que se acaba de estrenar y es un exitazo global. Entonces hablábamos con Manuel Amor de cómo el cine, los guionistas de Hollywood, de los grandes tanques de Hollywood, tienen una mirada muy anticipada de las cosas. O sea, el guión de Misión Imposible de hoy, de la película, que vayan a verla, pues súper entretenida aparte, es un guión que parece hecho por alguien que está viendo el futuro. Está viendo
escrito hace 3 años, está viendo y Tom Cruise en un momento camina por un aeropuerto con unos anteojos que está mirando y en el aeropuerto le viene un montón de gente en contra y en el visor de esos anteojos baja información. Claro. Baja información. ¿Qué es lo que hacen los soldados americanos? Están mirando y te dice, ojo, que está ahí no sé quién con una bomba y que es Claro. Juan Pérez. Claro. Ahora, fíjate que hay un común denominador que es importante entender sobre la modernización, que ya viene ocurriendo en los últimos 20 años, que se llama la desmonetización y la desmaterialización. Suena raro, pero te voy a dar un ejemplo. ¿Qué es cada cosa? En los 90, al principio de los 90 me iba bien, yo me compré la Enciclopedia Británica. Me costó $5.000 y era grande, como eran 3 metros de libro, 30 Sí, kilos claro. de libro. Sí, sí. Hoy todo eso entra en el celular, o sea, se desmaterializó y es gratis, se desmonetizó. Claro. Quiero decir que lo que viene, que es formidable, es la gratuidad de un montón de cosas que antes había que pagar Pero, y que aparte no ocupan lugar. claro. Entonces, por eso es que también te permite la diagonal de los países más atrasados que ven esto para subirse al cambio. Total, pero ahí recién decías, tenemos que llegar al tema de que hay que tener moneda. A pesar de que hablas de desmonetizar, lo paradójico es que tenemos que tener moneda, porque si no tenemos moneda estamos afuera de todo. Bueno, te digo mi visión, vos lo dijiste bien, yo vengo de afuera, entonces veo en perspectiva. No me importa el debate político, quién gane, quién gane. Lo que importa es que se entienda. La verdad es que Argentina hace 60, 70 años decidió no tener más moneda. Prostituimos la moneda. De hecho, somos de los países en los últimos 50 años con más inflación del mundo. Si querés divertirte, si agarrás los otros 4 de los 5, son todas dictaduras. ¿Qué quiere decir? Con moneda no hay derechos humanos y no hay desarrollo. Porque estás revirtiendo los derechos de todo el mundo. Con inflación, tanto del que se muere porque no hay técnica y no llegó porque no se pudo comprar. Del otro tema que es clave, la moneda estable te da un bajo costo de capital. En la economía hay 2 costos, capital y trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si el capital es caro, el salario es bajo. Al no tener moneda, pagás capital caro, ¿cómo lo pagás? Con salario bajo. Claro. Cuando hacen un puente, el que hace un puente no va a perder plata. Si le cuesta mucho el capital, dice pago bajo salario. Es muy simple, es Entonces, una cuestión tan simple. claro, la moneda es clave. La moneda aparte es lo que permite la propiedad al 90% de la gente. ¿Por qué decís 60, 70 años? ¿Cuál es el Porque mojón la histórico? inflación empezó más o menos a partir de los 48, 50, pero inclusive cuando me hablan por ahí la gente que es muy antiperonista del peronismo, como te digo, mira, no sé si el peronismo fue bueno o malo. Yo no puedo decir 70 años después que la culpa la tuvo un tipo hace 70 años. O sea, es como que la maestra te bochó, cambia de maestra, estudia de vuelta. Entonces, ahora, el problema no es solo cuando empezó la inflación, es que seguimos con la inflación. Claro. ¿Y por qué crees que seguimos con la inflación? Seguimos con la inflación. Y la inflación, aparte, es finalmente la democracia es parcial, la república no es total con inflación, porque estás afectando los derechos de la gente. Sí. Y seguimos con inflación porque hay una élite que vive bien y el resto no. La inflación finalmente es robarle a los que menos tienen, así de fácil. Y atesorarlo en un sector sí, de poder. Y bueno, en los que se benefician, los que pueden arbitrar, especular, qué sé yo, no pierden con la inflación. Pierde el tipo que gana un salario, el que tiene que ir al supermercado. Mira, la vez pasada un amigo intendente del conurbano, creo que ya no está, me decía, Marco, cuando vos vas al supermercado y me decís, che, ¿cómo te aumentó el azúcar? Acá los muchachos comen un día menos por semana. Claro. Hay una frase muy linda de los chinos que dicen, cuando el gordo adelgaza, el flaco se muere de hambre. Interesante. Wow. La inflación a quien le... Bueno, Perón lo decía, los salarios van por la escalera, los precios por el ascensor. Y viste que cuando se habla de cómo se manejó la inflación, se habla mucho del caso de Israel, a veces. ¿Vos tenés algún caso testigo? ¿O cuál es la salida? Si tenés algún tipo de forma de pensar esto. Absolutamente. Sí. Lo que hay que decidir acá es si queremos volver a tener moneda o no. Cuando hablan de bimonetarismo, a mí me hace acordar a cuando hablábamos en el fútbol que éramos campeones morales, ¿se acuerdan? No ganábamos ni una copa de leche. Sí. Cuando dejamos de hablar de eso, pusimos a remar, vino el flaco Menotti, esto, lo otro, ganamos el campeonato. Argentina no tiene moneda, no hay bimonetarismo. Entonces lo que hay que decidir es, necesitamos una moneda. ¿Es mejor y más eficiente
construir una moneda nuestra o tomar otra. Hay muchas razones por las cuales tomar otra es mejor. De hecho, si Alemania, Francia, España, etcétera, dejaron su moneda para tomar otra, por algo será. Pero ¿a dónde está yendo? ¿Está yendo a una dolarización, a un Llamarle formato euro, digamos. Está claro que hoy es más económico en general tener una moneda. De hecho, por eso Europa tuvo una moneda única. Si no, sería el franco francés, seguiría, etcétera. Pero independientemente de esto, lo que esto demanda es una decisión institucional, es casi como una reforma de constitución, de que todo el sector político gobernante diga: no vamos a seguir con voy a decir una mala palabra, con la joda de la emisión, porque esto es como una droga. Claro. Porque si no, pasa como con el cinturón gástrico. Yo tengo amigos que se lo han puesto, a unos les fue bien, a otros no. ¿Cuál es la diferencia? El que dijo: mira, yo hasta acá vivía para comer, desde ahora quiero comer para vivir, ese no tuvo problema. Claro. El que siguió diciendo voy a vivir, y lo explotó. No le Entonces, funcionó. la decisión básica es: empezamos a seguir las reglas de juego del presupuesto, de que sea como el 99% de los países del mundo y todas las democracias. O sea, diseño un plan y lo cumplo, digamos, básicamente. No gasto más de lo que... Dejo de emitir, dejo de hacer plan platito. Dejo de emitir, Claro, exacto. dejo de Ahora, emitir. Después No hay secretos. No hay secretos. No hay secretos. Está claro que si vos tomás una moneda que ya está instalada, vas a ganar tiempo. Porque esto es como que vos me digas: mira, en vez de usar la tarjeta de crédito, no quiero hacer propaganda tampoco. No, dale tranqui, Marco. Visa o lo que fuera. Sí. Decir: no, yo como soy muy personalista voy a hacer que mis cheques valgan. Y te vas a pasar 10 años hasta que la gente crea en tus cheques. Porque ya creen en la tarjeta de crédito. Esto es lo mismo con la moneda. Si yo adopto una moneda que tiene credibilidad, me voy a evitar 5 o 10 años de tener que imponer la mía. El problema es que, a diferencia de los gordos o del cinturón gástrico, si los 10 años los paga el de abajo y no el de arriba, y el que decide es el de arriba. Acá me dice un amigo, Mariano Roa, me dice: súper interesante recordar con quién estás hablando para los que recién nos enganchamos en la radio. Estamos hablando con mi amigo, el economista Marcos Victorica, que él se define a sí mismo como un curioso, vive en los Estados Unidos, es un emprendedor argentino que se fue de la Argentina hace 10 años ya, después de una gran experiencia en el mundo de la política, en la consultoría política. Y como ustedes pueden escuchar, es un tipo muy amplio con el que podemos hablar de todos los temas. Y acá es así, tiramos un concepto y Marcos recoge y avanzamos. Así que estamos hablando con él, que hoy justo nos visita, anda de visita por la Argentina. Y cuando llegas a Argentina, recién dijiste algo que me pareció curioso. ¿No te interesa nada del debate político argentino? Lo escucho para ver en qué anda. Lo que pasa es que lo veo chato, lo veo antiguo, y te diría que le falta una cosa clave, y hablábamos de Kissinger, y Kissinger lo menciona claramente en el caso de la transformación que hizo Thatcher, pero en varios otros casos. Los países cambian en base al alma, a la mística. Y no veo en discurso político ninguno mística, no veo futuro, no veo entusiasmo. Claro. O sea, mira, yo, como decís vos, soy economista. Los economistas muchas veces nos hemos vuelto contadores macroeconómicos. Con perdón de todos los contadores, amigos míos, nunca haces un negocio por lo que te dice un contador. El contador, que es lo mismo con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no está para hacer negocio. Está para que si te excediste en la tarjeta de crédito, te banque 3 meses más. Claro. Nunca vas a hacer un negocio con la receta del fondo. Vos lo que tenés que tener la inventiva, el alma, no es tu negocio, de ir para adelante, ¿viste? Exacto. De inventar algo. Generar un sentido y un consenso alrededor. Absolutamente, Claro. una causa. Tiene algo de imaginario y de esperanzador. Claro. Pero hoy Gonzalo Sánchez publicó una nota muy buena en Clarín sobre la situación en Jujuy. Y uno de los defensores del gobernador, Gerardo Morales, le dice: acá son, 800.000 familias, damos 120.000 planes. En la cuenta era que más o menos hay un plan por familia en Jujuy. El gobierno les baja, el Exacto. gobierno nacional. Era manera de defender su política. Pero representa millones de personas en todo el país, decenas de millones de personas sin trabajar. ¿Se puede bajar la inflación entregando planes a decenas de millones de personas que no trabajan? Mira, el problema grave de eso es que vos le estás matando el amor propio,
la autoestima a esa Claro, gente. y sí. Seguile dando el plan trabajar. No es un tema económico, no es un tema de plata. Dale futuro, dale oportunidad. También financiarle mientras. Yo no quiero que se muera de hambre nadie, pero mostrarle el futuro. Esto es lo que hace que el país cambie. Mirá, les voy a contar otro dato. De los 15 países de mayor ingreso per cápita del mundo, salvo los petroleros, solo 2 tienen recursos naturales. ¿Va de vuelta? Solo 2, que son Australia y Estados Unidos. El resto de los países con mayor riqueza per cápita no tiene recursos naturales. ¿Quiénes son? Singapur, Corea, Finlandia, Israel, Luxemburgo, Holanda. Todo es mística, obviamente mística, educación, cultura, conocimiento. Pujanza. Es eso, yo le defino alma como cosa global. Correcto. Pero eso es, vos no ves acá que se esté apelando a eso. Y aparte diste ahí tocaste otro tema que para mí es fascinante, que es el tema de recursos naturales. Y entonces nosotros siempre que hablamos de la Argentina, ahora está pero muy instalado en el tema de la campaña, la idea de que, bueno, tenemos un país y unos recursos naturales fenomenales. Tenemos el litio, el mundo quiere el litio, tenemos vaca muerta, vamos a tener el gas barato, tenemos el litoral marítimo, tenemos unos recursos increíbles y todos no han variado su discurso los políticos de hoy de los de ayer. Plantean que los recursos naturales nos van a salvar alguna vez y eso no ha pasado nunca. ¿Pasará ahora? Gonzalo, déjame dramatizarlo. Dale. El que está hablando es un heredero. Un país con heredero no sale adelante. Exacto. Sale con emprendedores, que es de acá en adelante. Mira, el otro día en otro programa me preguntaban, hablando de Argentina, que yo decía, bueno, ¿cuál fue el quiebre que hizo que Argentina, que en los 20 era uno de los países con mayor alfabetismo y mayor nivel, cayó? Y yo dije una cosa que en algunos amigos cayó mal, lamentablemente digo, lo que fallaron fueron los herederos. Los herederos de aquellas primeras generaciones se dedicaron en ir con la vaca a Europa. No armaron otra cosa, se perdió la mística. Y esto es lo que hay que recuperar. Qué problema, ¿no? El tema de que fallan los herederos. Pero es que es así, que es una diferencia importante con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los herederos siguieron. Hoy Rockefeller sigue existiendo. Anchorena no sé si existe acá más. La otra cosa es que... han ido vendiendo sus tierras, sus palacios. Claro, pero herederos, viviendo de la vaca muerta. Bueno, con el campo ha pasado de eso. la vaca viva. De la vaca viva, pero con el campo pasó eso. Exactamente. Con el campo, las familias patricias... Mira, una de las cosas que nos dijo Kissinger en una reunión que estábamos, él dijo, señores, el resto de los países salen con la valijita a venderse. Él de Taiwán, 1 o 2 veces por año invitan 20 o 30 legisladores a ir a Taiwán. Nadie de ustedes sale a vender. El sector agropecuario, nunca. Los muchachos iban con la vaca, pero nadie, inclusive nunca ejerció poder, porque eso era para los otros. La vaca atada se refería cuando llevaban la vaca en el barco, claro, para tomar la misma leche. Exacto, cuando estaban de viaje. Exacto. Entonces, vos ves otro tema muy interesante. Los robber barons, que le llaman los barones ladrones, que fueron Rockefeller, Vanderbilt, qué sé yo, eran tipos pesadísimos, medio mafiosos, pero hicieron un montón. Ahora, todos ellos dejaron cosas. Harvard y Chicago, ¿cómo se llama? Fueron bancadas por Rockefeller y 3 más. Stanford es el nombre de un señor. O sea, todos dejaron universidades, cosas, o sea, todos devolvieron. Está bien, la plata le hicieron a los tiros y no te pusieras enfrente, pero dejaron algo. Había un criterio, Rockefeller, John D. Rockefeller, el capo, todos los domingos era adventista e iba a dar sermones a la iglesia. Creo que es el mayor mecena de la historia. No era un buen tipo y si te cruzaba, te pasaba con el tractor. Pero, ¿me explico? Impresionante, muy, muy interesante escucharte, Marcos. Acá estamos haciendo Pensándolo Bien con Marcelo Birmacher y con Marcos Victorica, que se suma esta noche de visita con nosotros. Soy Sánchez, ya saben, ya nos conocen, los que se enganchan recién. Quédense que le queda media hora el programa, dale, y llamen al 1130 030790 y dejen su mensaje. Bueno, muchas gracias por sus mensajes. También hay muchos mensajes en Twitter, ¿Vos tenés Twitter, cuenta de Twitter, no, Marcos? No porque hay gente que me estaba preguntando eso y hay mucha repercusión. Estamos teniendo esta charla de diversidad un poco, ¿no? De diversidad. Pero está bien, recién Marce Birmacher proponía ir un poco al principio de tu experiencia en los Estados Unidos. ¿Por qué te fuiste
después de la política, ¿no? Porque te fuiste después de tanto transitar la Argentina. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te recibió ese país? Hay una construcción, ¿no? Desde acá, una construcción medio mítica, ¿no? De Estados Unidos. Bueno, ¿por qué me fui? No sé. Uno se mueve, ¿no? Uno se quiere mover. Yo creo mucho en la inspiración y en la intuición. De hecho, el último libro que escribí se llama Inspiración. Sí. O sea, son esas cosas que a uno lo llevan. Pero estabas en una especie de confort, de aburrimiento, de necesidad. Quería ir para adelante, digamos. A Sí. mí me iba bien. Yo no tenía problemas económicos, gracias a Dios. O sea, no era que me iba mal, no tenía por qué. En un momento dije, yo tengo que ir a otra cosa, quiero otra cosa, quiero un desafío, quiero ver cómo es el futuro. Que se mueva un poco todo. Claro, y de ahí me fui y lo que les decía al principio, finalmente después de estudiar varias cosas, terminé usando una industria americana como es el self-storage, los guardadores, que allá es un monstruo, pero le apliqué un invento argentino que es comprar un edificio, dividirlo en unidades, que es el invento de las cocheras. Las cocheras. Y entonces después vendo en Latinoamérica, que me está yendo gracias a Dios muy bien, y me gusta mucho porque le doy la posibilidad al latinoamericano de tener un título de propiedad en los Estados Unidos por a partir de 20 y pico de mil dólares, sin necesidad de saber nada de real estate, asegurado, con renta asegurada. Estamos vendiendo acá, en Chile, en México, pero finalmente yo lo veo como una posibilidad de preservar los derechos del que trabajó y no quiere perder su ahorro. Uh-huh. Obviamente gano plata y me va bien, pero digo, no estaría igualmente contento fabricando tornillos, no porque fabricar tornillos esté mal. Uh-huh. Pero fundamentalmente cuando me fui, te digo varias cosas. De hecho, si podemos hacer un chivo, publiqué una nota en el diario Clarín, no sé si lo conocen. Ah, ok, mira, no lo sabía. La vez no pasada con el decálogo del inmigrante. Mira, a ver, contame. Porque lo que yo digo que es un punto importante, y muchas veces cuando hablo así le digo, el que esté en eso, si me quiere llamar, marcovictorica.com o qué sé yo, puede dar conmigo. El que inmigra tiene que saber que el desafío es espiritual. Mirá que estás tocando un tema re sensible porque hay una migración medio forzada de la Argentina, hay un fenómeno disparado. Exacto. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, el desafío y la fuerza que tenés que tener es espiritual, porque primero siempre sos y vas a ser sapo de otro pozo. Vas a pagar derecho de piso. Insisto, esto no quiere decir con que después te vaya muy bien, pero en el medio es en el medio. Como yo digo, de 20 puertas que toqué, 19, no voy a decir el tema que... Quiero decir, 19 me tiraron la puerta en la cara. Cuando vos te pasa eso, tenés ganas de salir corriendo. Anecdótico, mi primer trabajo cuando estaba haciendo el ingreso a la facultad fue vender libros timbreando. Cuando se vendían los Larousse. Claro, no, yo peor. Yo vendía libros de Florencia Escardó y Eva Giver sobre cómo cuidar al niño. O sea, era invendible. Tocar el timbre de una puerta y decir, señora... Bueno, eran oficios. Claro, pero te enseña cómo tenés que bancar la frustración. Eso es clave. La otra cosa que es clave para el que emigra es saber que si no tiene resuelto algo adentro, no se resuelve por cambiar de país. Te vas con tu problema adentro. Vos te vas con tu problema y tu problema más bien crece. Claro. O sea, porque estás solo. Otro tema que es importante es que, yo digo siempre el ejemplo, al quinto mes, la Ferrari y el Cinquecento es lo mismo. Quiero decir, la plata no te soluciona los problemas. Vos me decís, no, mira, yo acá tengo un, no sé, Corolla del año 2000 y allá voy a tener un Mercedes. Esa alegría te dura 3-4 meses. A 4 meses, si vos estás angustiado, sos ansioso, te deprimís, no cambió nada. Entonces, es otra cosa. La otra cosa que es importante es la familia. La familia, llamémosle, tiende a sufrir mucho más que uno, porque uno está en el campo de batalla. Tu mujer por ahí está encerrada, otros chicos van al colegio, que son compañeros nuevos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque hay mucha separación de gente que va para allá, porque cambiaste mucho la regla de juego. Como mucho los procesos Claro. de inmigración a otros países, por ejemplo la crisis del 2001.
Exacto. Hubo Claro. muchos divorcios de emigrantes argentinos Y lógico. que estaban mejor en el otro país, pero no, la pareja no resistía. No, exactamente. Mira, en mi libro uno de los capítulos se llama Los contratos ocultos, que lo escribí en la época del COVID. ¿Por qué? Porque hay un montón, los contratos más importantes de uno son los que no están escritos y están ocultos. Empieza por el contrato de cuánto tiempo te bancás vos solo, El contrato con uno mismo. con uno mismo. ¿Cuánto te bancás vos con otra persona al lado? Todo eso se te transforma cuando mirás. Son contratos que como no están escritos no los conoces. Pero Entonces, están. y Los son- ves. Y los vivís. Sabes cómo sos. Exacto. Otro contrato, yo he vivido solo alguna época, otro contrato es cuando vos estás solo, solamente le podés echar la culpa al espejo, y el espejo es tan sinvergüenza que siempre devuelve tu cara. Nunca en la cara de otro. No, claro, o sea que Entonces claro, la tenés culpa que la tenés hacerte vos. cargo. Después hay otra franja de cosas que es que el país es distinto, hay 1000 leyes no escritas como en todos lados, porque uno dice Estados Unidos lo idealiza, como dije, en promedio es el mejor país del mundo, pero hay 1000. Un ejemplo fácil, en la autopista vos ves 55 millas por hora máximo. La realidad es que nadie va a 55. Ahora, ¿cuánto más podés ir? No está escrito. Entonces, si vos vas a una milla más de lo que es normal, viene el Highway Patrol y vas preso. Pero eso no está escrito. No está escrito. Lo mismo te pasa con la ley de impuestos, con esto, con el otro. Hay un gris que lo tenés que aprender, que lo aprendés a los golpes. Exacto. Vos estás hablando de Estados Unidos, pero esto vale para todo. Cualquier país, sí, por supuesto. Lo mismo el hecho de ser sapo de otro pozo, de pagar derecho de piso, le pase al santiagueño que viene a vivir a la capital, también. Claro, ahí dejás de ser, te desculturalizás en el sentido no de que te brutalizás. No. Te despojás del ser cultural que sos. Exactamente. Por completo. Exactamente. ¿No? En esa migración. En el caso de los americanos, aparte, ellos por sí mismos, como yo digo, el americano es un número, cada uno de ellos es un número. Uno es una fracción. Claro, exacto. Extranjero es si ellos es 1, 2, 3, vos sos un octavo. Claro. Pero por cultura ellos son mucho más fríos, el tema de la amistad es muy distinto, Sí. y esto te pega, digamos, tenés que estar. Y la otra cosa que pasa, por lo menos a mí, pero creo que muchos, es que tu patria, tu vida, tu cuna es esto y nunca va a dejar de serlo. Y Aunque entonces, ¿cómo negociás con eso? yo negocio viniendo, negocio estando muy en contacto, negocio y Dios dirá cómo negociará el futuro. Claro. No lo sé. Bueno, lo dejas abierto. Vivo el presente. Lo- Pero eso no lo, digamos, para mí el fútbol, los amigos, eso no Claro. lo tenés. No lo tenés. No lo Tenés reemplazás. claro, No lo tenés reemplazás. otras cosas que yo, pero no lo tenés. Entonces, emigrar es un desafío que tenés que ver. Claro, yo lo hice de grande, probablemente un pibe de 20 años que tiene mucho menos pasado y mucho más futuro, esto es distinto. Tiene otra O sea, proyección, otra posibilidad. y claro, el componente de pasado, pero para uno, vos te vas y vos tenés mucho atrás. Claro. O sea, digo, entonces dejás mucho. Pero ¿cómo hacer para modificar esto que vos dijiste en el bloque anterior de vos te llevaste una idea para allá? ¿Cómo hacer para que no se vayan las ideas, no? Mira, el problema, yo también digo, va de vuelta, yo soy economista. Cuando me preguntan sobre la economía, digo, la economía es el reflejo del alma de los pueblos. Lo que Argentina tiene que recuperar es el alma. Y el problema mayor nunca es económico. Económico es la punta del iceberg. El problema mayor es la cultura. El problema que estamos teniendo de hace unas par de décadas es que se está yendo el material humano o se está degradando el material humano. Ujú. Eso es complicado. Claro. Como ustedes hablaban hoy del acuerdo, qué sé yo, eso va y viene en un año, 2 Exactamente. años, da vuelta, no pasa Así nada. empezamos. No pasa nada, ¿viste? El punto es de fondo, ¿dónde querés ir? Primero, ¿queremos institucionalmente volver a tener moneda o no? Esto es clave, esta es la primera Sí, discusión. fundamental. Porque esto es pasar de la democracia a la república, que es lo que nos falta. Y de ahí es más ver hacia dónde va el mundo para subir, ¿no? Ahí, viste, estos meses que hablamos por WhatsApp, un par de veces que se intensificó nuestro diálogo, me hablabas mucho de congresos en Miami que tienen que ver con las medicinas naturales, con la ecología, con bueno, te meto en vos un me tema. querés hacer ir en cana. En un momento hablamos de la despenalización de las drogas. Sí, claro, obviamente. Sí, y me parecía súper interesante. Y lo estuvimos charlando varios días
ahí teléfono contra teléfono dándole. Bueno, si te animás a que entre en ese tema, entra. No, entremos un poquito, queda poco tiempo y yo sé que sos un tipo en el que se puede hablar de un montón de cosas, pero sí, me parece Mira, que sí. te digo fácil una cosa. El ser humano, desde que existe, ha tenido 3 métodos de trascendencia. El método de la respiración, que es básicamente el de los hindúes, el de los indios y del yoga. El método del ayuno, que es el judío cristiano. Y el método químico, que son las plantas, que es Indoamérica y también parte de Oriente. Son métodos de trascendencia. Eso no tiene nada que ver con la adicción. El que es adicto a la hamburguesa, al café, al cigarrillo, a la marihuana, son temas distintos. Un tema de los gringos, que no tiene, es un doble estándar de ellos, que un día lo podemos hablar, porque tiene raíces políticas, económicas, etcétera, porque han armado toda esta fantasía de la guerra antidroga, que es larguísimo, cuando quieras, un día si queremos hablar un programa. Pero, y la verdad es que yo creo que si Latinoamérica fuera más inteligente, no compraría ese problema, no es nuestro problema. Pensá que al presidente de Francia nadie lo mete preso porque vende superetendar que matan gente en África. Al fabricante de alcohol no lo venden, no lo meten preso. Entonces, a Latinoamérica, porque vende planta, no quieren, y la consumen ellos. Si no quieren que no la consuman más. Pero no pueden no consumirla. Y no deberían, aparte hay una tendencia ya muy grande hacia la despenalización. Te digo otra cosa, hasta el 94 en los Estados Unidos de América estuvo prohibido investigar, va de vuelta, investigar la consecuencia de las plantas. Como se abrió, y el celular fue un tema clave porque se empieza a abrir, se empezó a ver que había un montón de efectos positivos de distintos... Para la gente con el síndrome de la guerra, una de las cosas que las cambiaba es la posibilidad... Porque, ¿qué pasa? Podés llegar a otros planos. ¿Qué es lo que pasaba con nuestros padres, digamos, con los profetas, que en la mayoría de los casos había y estaba bien? Los griegos, perdóname y termino con esto, descubrieron un vasito, digamos, en Grecia, que era de Aristóteles. Empezaron a ver, había una cosa que era una cosa como la ayahuasca. O sea, era normal en las tradiciones nuestras. Claro. Una última pregunta. ¿Cómo lo trajiste a Kissinger, Marcos? quedó ahí. No, quedó ahí. En avión, ¿cómo querés que lo traiga? Me imagino que Pará, lo secuestraste, había una época que Kissinger conectaste? venía acá y se iba a pescar con Ted Turner a la Patagonia. No, por varios amigos comunes de aquel momento, empresarios, a gente que conocía en Estados Unidos, qué sé yo, que dijimos, mirá, hay que hacer algo para esto. Te digo, por ejemplo, también yo fui el gestor de que Menem fuera a la reunión del Fondo Monetario en Washington, que no va ningún presidente de afuera, porque había que mostrar que Argentina era distinto, es estrategia. Claro, entonces, exacto. Yendo y vos ahí en carácter de consultor. De consultor, absolutamente. Claro, que te contrataba el gobierno para ejercer, digamos, Te cuento una anécdota divertida para ver lo que son las personalidades. Candesús nos dijo, mirá, puede venir, pero yo no lo puedo invitar porque está prohibido que vengan presidentes que no son del país. Entonces fuimos a decirle a Menem, mirá, podés ir encabezando la delegación, pero no estás invitado. ¿Qué dijo? Yo pateo la puerta. Esto es cosa de liderazgo. Total, el otro día vino Corach acá y hablaba de eso, hablaba del liderazgo y es eso. Es eso, ¿viste? Es esa diferencia de... Bueno, fíjate que Uruguay no le fue mal en el 2000 porque Valle tenía buena relación con Bush. Claro, tal y cual. ¿Qué es esa relación personal? Claro, tal cual, totalmente. Estamos hablando con Marcos Victorica, economista, emprendedor, radicado en los Estados Unidos, empresario argentino y bueno, de visita en la Argentina. ¿Vos pensás que no volvés, que vas ya a tu lugar definitivo de estancia es Estados Unidos? ¿O alguna vez decís, la Argentina es un país que me ejerce un magnetismo y yo tendría que... Yo volver? soy y moriré argentino. No digo hasta la muerte. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? No, de Capital. De acá, porteño. Sí. Mi familia es entrerriana, pero yo soy de acá. ¿Qué va a pasar en el futuro? No sé. Yo vivo hoy, hago lo que puedo por hoy y la verdad es que no lo sé. ¿Vos tenés un hijo que vive Yo en tengo Singapur? un hijo que vive en Singapur, que trabaja en una multinacional enorme de medicina, y una hija que vive en Miami. Ahí está. Y la vida la tenés más o menos armada así.
Sí, pero digamos, yo me podría venir acá, o sea, no, no. Y vos tenés un libro escrito, eso sí es importante, Sí. porque vos te dedicas a la escritura también. Claro. Contanos. Mira, tengo un libro escrito que se llama Inspiración Zen, Ujú. que es un libro de ficción esotérica, totalmente nada que ver, bien loco, pero y que ¿sabés cómo lo empecé a escribir? ¿Cómo? En el COVID Sí. me puse a hacer una biblioteca, porque también restauro autos, me gustan esa locura. Y obviamente fui a comprar la madera más barata que había, porque la otra costaba un montón. Entonces agarré en YouTube y empecé a ver cómo cambiaba la madera. Estaba en el taller con eso y de golpe yo sentí que la madera me hablaba. Que me decía gracias porque en vez de que fuera un chip o ir a leña, Sí. me vas a poner sosteniendo cultura. Yo dije, si yo le digo eso a mis amigos, se van a avivar antes de tiempo que soy loco. Entonces digo, voy a escribir un cuento. Y ese fue el primer cuento. Ajá. Y después a partir de ahí empecé a escribir y ahí funcionó, qué sé yo. Y ahí salió el libro que tiene cuentos muy divertidos. De hecho, el libro está escrito, supuestamente el discente es Elmer, que es una persona que se murió y volvió de la muerte y habla mucho del cielo. Por ejemplo, está la llegada de Diego Maradona al cielo, muy divertida. Claro, hay cosas lindas, digamos. ¿Qué pasa, locas. ¿Qué pasa cuando llega Diego al cielo? No, cuando llega Diego al Eso cielo... fue hace poco. Escúchame, lo recibe entre otros Mozart, otros locos lindos. Que están ahí. Vos sabés que No nos Mozart... convenza de que está Maradona ahí porque puede desatar una cadena de suicidio. Es que Mejor mira, que no lo sepan. Espera, una de las cosas que hay un capítulo inclusive en el libro, a nosotros nos han educado sobre la base de un Dios jodido. Sí. O sea, el Dios es la bondad, la cosa, el Dios este que te castiga, eso es lo que nos educaron a nosotros y que no es lo que el universo muestra. Entonces, y siempre te da otra chance, esto de que el infierno es para siempre, entonces Dios es un... no, es muy divertido porque, ¿sabés que tiene Mozart dos obras que puse el título en alemán porque no querían, también lo traducí, pero son de muchas malas palabras, que la Thatcher cuando la fueron a tocar a Inglaterra quería que le cambiaran el título. Porque hablaba del culo. Mozart, Claro. que era otro loco lindo. Estaba también, lo recibieron varios de estos personajes de la historia de la humanidad que eran disruptivos. Claro. Pero que eran distintos. De hecho, yo creo que uno de los temas por los cuales a Diego se lo castigó es porque decía muchas cosas que eran verdad. Y sí, el Diego no tenía filtro. Claro, y a mucha gente no le convenía ese cuento. Me diste un poco de nostalgia de Maradona, que amado y odiado al mismo tiempo, ¿no? A veces querido y a veces, viste, repudiado muchas veces, ¿no? Porque la verdad que nunca tuve una posición determinante con Maradona. Nunca dije, no lo quiero a Maradona. Yo tampoco. O debo haber dicho, no lo quiero y lo quiero, ¿viste? Como que no. Yo totalmente de acuerdo. Es así, como- yo no llegué a quererlo, Ujú. pero tampoco a defenestrarlo. Claro. Pero la Nata dijo una síntesis para mí muy A ver, valiosa. ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo, era muy inteligente y era muy lindo. Y creo que las dos cosas son muy ciertas, que es una estupenda definición Sí. de Escúchame, Maradona. Diego era brillante. Pero por supuesto. No era culto, pero era ¿Lo brillante. No, conociste? por supuesto. Sí, sí, lo conocí. conociste? Yo soy repentismo. hincha de Boca y lo vi. Aparte, yo estaba cerca de Allegri y Heller cuando estaban ella y estaba Diego. Ah, de acuerdo, cuando jugaba con Canigia Claro, en Boca. jugaba con Caniggia. ¿Sabés quién los cuidaba más de toda la locura, qué sé yo? Las dos mujeres, Claudia y la de Canigia. Y la que parece Nanis, una- y la Nani, que después- que parece una loquita, no, era la que venía y decía, no, hay que... Porque no sé eran qué- dos terribles. Eran dos terribles, tenían amigos que... Eran indomables, ¿no? Eran indomables. Y las mujeres los ponían Las en- mujeres los ponían muy... Ahora, Diego era un tipo totalmente honesto con lo que pensaba. Claro, O sea, el tipo largaba y no tenía filtro y a la FIFA eso no le gusta. claro. Estás hablando de Boca 1996. Más o menos, 90 y antes, 92. Ah, no, más, por ahí. un poquito Sí, más por ahí, adelante. Por ahí, sí, sí, en esa por ahí. época. Mirá la historia que tenés para, No, mirá sí. la historia que tenés para contar vos. Sí. Bueno, otra historia. Papá era muy amigo de Armando. Yo me crié yendo a la Candela con los jugadores, Claro. qué sé yo, o sea que conozco el mundo ese Claro. que era otro mundo. Te cuento, cuando jugamos con el Santos, Sí. la final, Simeone, que era el 4 de Boca, no el Simeone actual, Sí. el día antes lo vimos en la Candela y me dice que el Santos tiene un 11 que se llama Pepe, que es muy rápido. Quiero decir, la información que tenía un jugador de fútbol antes de una mundial es que tenía un adversario que era rápido. Hoy lo ven por televisión, ven cómo patea, qué hace con los labios.
Otro Impresionante. Marcos, gracias por venir. Bueno, Club de Amigos es esto. Exacto, Cuando eso andes sí. por acá te venís. Gracias. Ah,